Buenos días con todos. Esperemos que se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y sus colegas de trabajo. Hoy día tenemos el webinar número 4 de este año y en esta mañana vamos a compartir este valioso espacio con nuestro socio premium Ernst & Young para tratar el tema suministro local de información financiera a SUNAT. Contaremos con la exposición de Roberto Cores, socio de Ernst & Young Private en Ernst & Young Perú, quien abordará la evolución normativa de esta regulación, los motivos que la sustentarían, sus alcances e interacción con otras herramientas. Voy a hacer un perfil del expositor. Roberto Cores es uno de los socios regionales de Ernst & Young Private y socio colíder de International Tax and Transaction Services, ITTS, en Ernst & Young, Perú. Él posee más de 20 años de experiencia brindando servicios de consultoría en tributación internacional, financiera, bancaria y de seguros. Agradecemos a todos nuestros socios premium y a todos los socios y amigos que están presentes hoy día. Y bueno, a nuestros socios premium que vemos aquí, que son un gran apoyo a la Cámara y a sus actividades. Bueno, sin más ni menos, vamos a empezar la exposición. Roberto, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy y presentarnos este tema tan importante. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. He preparado una presentación que quiero compartir con ustedes. Si me dan un minuto, por favor. La tengo por aquí. A ver, vamos a ver. ¿La ven? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a contarles un poquito la historia de este tema y cuál es nuestra perspectiva sobre el particular. La idea creo que es que vayan haciendo preguntas en el chat o levantando la mano a medida que vamos haciendo la presentación y yo trataré de responder. Bueno, esta es la agenda que habíamos diseñado específicamente, ¿no? En primer lugar, el análisis normativo, qué es lo que había ocurrido, si tiene o no alguna vinculación con el tema político, es una idea reciente o por el contrario tiene un origen anterior, cómo es la interacción de esta comunicación con el ITF, con este impuesto a las transacciones financieras, que, como ustedes recordarán, fue creado como un impuesto de naturaleza transitoria o temporal, pero que tiene con nosotros ya unos 15 años aproximadamente, ¿no? Y el tercer tema, que es el referido a la legalidad o constitucionalidad de la norma que vamos a comentar, ¿no? Así que vamos primero con el análisis normativo, ¿ya? Lo primero que hay que decir que esta es una norma, digamos, es el segundo capítulo de una norma que había sido dada ya en el año 2016, ¿ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a que en la ley de bancos, ¿no?, existe una disposición expresa referida al secreto bancario, ¿no?, y a la forma en que debe levantarse. Sin embargo, a partir del año 2016 existen algunas disposiciones que han ido, si cabe el término, digamos, perforando este derecho, digamos, ¿no?, y haciendo excepciones, porque ordinariamente, bueno, podía levantarse el secreto bancario con una orden judicial, digamos, ¿no? Y entonces, la primera modificación importante viene en el año 2016, donde básicamente lo que se hace es permitir que la autoridad tributaria, es decir, la SUNAT, pudiese recibir información directamente de las instituciones financieras para efectos de su intercambio con otras administraciones tributarias, ¿no? Entonces, lo primero que ello nos lleva a concluir
es que esta norma que se da en el 2016, además, está concatenada con otras disposiciones o con otras políticas del gobierno peruano, del Estado peruano en realidad, ¿no? Que están directamente vinculadas o asociadas con la posibilidad de convertirse en miembro de la OECD y también implementar estándares de transparencia e información en lo que respecta a la tenencia patrimonial, digamos, ¿no? Entonces, primera conclusión para nosotros, ¿no? Esta norma o el antecedente cercano de la norma que vamos a comentar luego se da en el 2016, ¿no? Eso también creo que pone énfasis en que no tiene vinculación alguna con un gobierno o con un partido político en particular, digamos, ¿no? Sino con una estrategia diseñada con el objetivo de implementar las políticas de transparencia de la OECD. ¿Qué pasaba, digamos, ¿no? Entonces, cuando se da esta disposición y se modifica la ley de bancos, que dicho sea de paso, es una modificación que se hace a través de un decreto legislativo, es decir, el Congreso delegó autoridad en el Poder Ejecutivo para modificar la ley de bancos en los términos que les he comentado, ¿no? Y así fue como esto ocurrió en el año 2016. Y luego de esto, ¿no? Ocurre que la SUNAT dice, oye, yo tengo la posibilidad de acceder a la información financiera para efectos del intercambio de información. Es decir, SUNAT puede recibir información financiera, pero únicamente para entregárselo a otras autoridades tributarias. Pero me parece que para cerrar el círculo, plantea la Administración Tributaria, debería también esa información financiera ser utilizada para las fiscalizaciones. De manera que se sugiere, complementar la norma existente para que la información financiera ya no sea únicamente entregada por las instituciones del sistema financiero a SUNAT para efectos del intercambio de información, sino también para el ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributaria, ¿no? Y entonces sucede un procedimiento similar a aquel que existió en el 2016. El Poder Ejecutivo nuevamente solicita facultades al Congreso anterior para legislar en materia tributaria y específicamente en lo referido a la modificación del artículo que regulaba o que regula el secreto bancario. ¿Y qué ocurre luego de eso? Bueno, el Congreso delega la facultad y se aprueba esta disposición y por ende esta modificación a la ley de bancos, ¿no? De manera que la norma que sale en diciembre del año 2020 y es complementada en el 2021 tiene su antecedente en el año 2018, nuevamente, ¿no? Entonces, decimos, hay una línea de tiempo que es bien importante que ustedes identifiquen. Primero, 2016, primera modificación a la ley de bancos. Segunda modificación, 2018. Pero cuando esa modificación se hizo en el 2018, digamos, no se dieron las normas complementarias que son las que recientemente se dictaron a fines del año pasado e inicio de este año, ¿no? Entonces, para concluir la idea es, no es una norma que esté asociada, como les diga, al gobierno actual, digamos, como parecería inferirse, sino que es una norma que es consecuencia simplemente de disposiciones que vienen siendo dadas desde el año 2016, ¿no? Otra pregunta que también generalmente se plantea, y luego voy al tema específico. Oye, hay iniciativas en el Congreso para crear nuevos impuestos, ¿no? Impuesto al patrimonio, a las grandes fortunas, o nombres rimbombantes similares, digamos, ¿no? Y entonces la pregunta que también se plantea es, ¿esto es el paso previo para ello, digamos, ¿no? Y la respuesta es que son iniciativas que no tienen ningún punto en común, digamos, ¿no?
la iniciativa del intercambio de información financiera es una iniciativa que viene siendo trabajada por el gobierno, por el Ministerio de Economía hace tiempo atrás. Las iniciativas políticas de creaciones de impuestos sin mayores sustento técnico son iniciativas de grupos políticos sin mayor sustento técnico, como les decía, pero que de manera alguna tienen el soporte del Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante, ¿no? Porque más allá de las preferencias políticas, lo que creo que hay que definir aquí, que estamos frente a un aspecto puramente técnico, no asociado a un gobierno en particular, sino a una política que viene siendo trabajada por el Ministerio de Economía y Finanzas desde hace algunos años atrás. Y por ende tampoco tiene vinculación alguna con aquellas iniciativas que, como lo digo, en mi opinión, carecen de sustento técnico para crear nuevos impuestos patrimoniales. Entonces, no tiene, creo que yo, nada que ver una cosa con la otra, y eso quiero resaltar. Y eso es básicamente, digamos, la foto, ¿no? Entonces, como les decía, el Congreso delegó la facultad en el Poder Ejecutivo y se aprobó el Decreto Legislativo 1434, ¿no? Que básicamente lo que dice, como ustedes ven en la pantalla, es que la información financiera que se suministra a SUNAT puede ser utilizada para el cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales, como decía el acápite inicialmente incluido en el 2016, así como también para el ejercicio de la función fiscalizadora de SUNAT, ¿no? Y este es el régimen que tenemos hoy. Norma del 2018 que permitía la entrega directa de información financiera a las entidades bancarias. ¿De acuerdo? Luego de eso, ocurre que el 31 de diciembre, ¿no? Se aprueba un decreto supremo, ¿no? Que básicamente lo que dice es que van a comenzar a entregarse información financiera los bancos a la administración tributaria, ¿no? Y eso se publica el 31 de diciembre, digamos, sin mayores definiciones, ¿no? Y recién, el 3 de enero del año 2021, se publica el anexo de ese decreto supremo, que es la norma que realmente genera la controversia, porque la primera norma no tenía mayor detalle, y el anexo recién de este decreto supremo es el que incluye o define cuál es la información que debe ser presentada. Aquí también un detalle técnico, ¿no? Porque uno se pregunta, oye, ¿por qué la norma salió con tanto apuro el 31 de diciembre y el anexo de la norma recién el 3 de enero, digamos, ¿no? ¿Por qué no salió todo el 3 de enero? Porque en realidad lo que ocurre es que las normas que crearon este régimen en su momento decían que la información que iba a ser entregada era aquella que se generaba a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se publicaba el decreto supremo a través del cual se autorizaba la entrega de información, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que la publicación ocurre el 31 de diciembre del año 2020 a efectos de que la información que se genera a partir del 2021 pueda ser efectivamente entregada. Si la norma completa hubiese sido publicada, digamos, el 3 de enero, recién la entrega de información ocurriría en el ejercicio siguiente. Esto es el año 2022. Eso de alguna manera explica esa premura de sacar un decreto supremo y un anexo posteriormente. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero es básicamente la explicación de por qué una situación peculiar como esa se generó, digamos, ¿no? Y luego de eso, frente a la controversia que esta disposición había generado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo nuevo el 26 de enero, casi un mes después, haciendo algunos ajustes respecto a la periodicidad del reporte, respecto a el monto mínimo para reporte y agregando una cláusula específica
referida a la confidencialidad. ¿No? Y entonces, lo que ocurre el día de hoy, ya teniendo el margen, el marco completo, digamos, es que las empresas del sistema financiero van a entregar información sobre las cuentas que se mantienen en las entidades bancarias, digamos. Y aquí quiero también hacer una precisión. Básicamente se refiere a cuentas de dinero, ¿no? Es decir, un depósito a plazo, una cuenta CTS, una cuenta de ahorro, pero no se refiere a cuentas de inversión, ¿no? Ni a una inversión en un fondo mutuo, por ejemplo, ¿no? Básicamente lo que se reporta es cuentas que suponen el movimiento de dinero en efectivo. Si yo tuviese un fondo mutuo o alguna cuenta de inversión, un portafolio específico, esas cuentas no son cuentas reportables a través de este mecanismo. Lo siguiente es lo referido a la periodicidad, ¿no? Que también era un tema que ha generado controversia y que, como les decía, ha sido modificado, ¿no? Inicialmente se decía que el reporte iba a ser entregado mensualmente, digamos, a la entidad del sistema financiero. Sin embargo, lo que cambia ahora es que el reporte ya no va a ser entregado mensualmente, sino semestralmente. Ahora, eso no significa que el banco no lleve el control mensual. Lo que ha cambiado no es la forma de control, sino únicamente la periodicidad del reporte, ¿no? Esto mensualmente va a ser controlado igual por las entidades del sistema financiero, pero el reporte es entregado semestralmente, ya no mensualmente, ¿no? Otro tema que es importante está referido al monto mínimo, ¿no? Lo que ocurre es que el monto mínimo se ha fijado ahora en 7 UITs. Inicialmente se había fijado en 10.000 soles, ¿no? Que era un monto bajo, digamos, ¿no? Y entonces, esta modificación está asociada a lo que la ley del impuesto a la renta llama los mínimos no imponibles, ¿no? Es decir, para que uno tenga que pagar impuesto a la renta, tiene que tener una renta de más de 7 unidades impositivas tributarias, digamos, ¿no? Porque por debajo de eso no habría obligación de tributar. Entonces, este límite que se ha establecido mensualmente está asociado con esa condición o con esa regla de la ley del impuesto a la renta. Y otro punto importante que también ha generado pues discusión, controversia, está referido a la confidencialidad. Si uno mira el texto del decreto supremo original, no tenía mayor referencia o mayor comentario o contenido referido a la confidencialidad, que era un aspecto central de preocupación. Ya en la norma complementaria de fines de enero hay una mención expresa a principios o reglas de confidencialidad que básicamente lo que pretende hacer es evitar que esta información pueda ser de fácil acceso por terceros, digamos, y pudiese afectar la seguridad de las personas, ¿no? Acá la referencia expresa está dirigida a señalar que las reglas de confidencialidad son aquellas aceptadas por la OSD para efectos del intercambio de información. Y aquí una precisión. Como yo les contaba, ¿no? La SUNAT inicialmente podía recibir información para efectos del intercambio de información, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que, claro, iba a recibir información de los bancos peruanos y a su vez, como ya de hecho ha ocurrido, va a recibir información de otras administraciones tributarias respecto a peruanos con inversiones fuera. Entonces la norma lo que dice es que para que pueda recibir la información del extranjero, hay determinados estándares de confidencialidad que deben cumplirse. Y entonces, en buena cuenta, lo que SUNAT ha dicho es que los estándares de confidencialidad que requiere la OSD para efectos del intercambio de información son los mismos que se van a aplicar para efectos de la entrega de información local, ¿no? Ahora, ha habido una revisión del
un peer review, digamos que es un sistema de revisión de los sistemas de confidencialidad de reserva de información que ha sido hecha a la SUNAT, en lo referido evidentemente a los intercambios de información, y ese control ha pasado de manera positiva, digamos, ¿no? Entonces, lo que la administración argumenta es que ese mismo sistema va a ser aplicado respecto de el intercambio o entrega local, digamos, ¿no? Ello, además, aunado al hecho que se van a dar disposiciones internas similares a aquellas que existieron cuando se aprobó la amnistía tributaria. Si ustedes recordarán, había un régimen en el Perú durante el año 2017, digamos, ¿no?, que permitía reportar rentas no declaradas con un régimen preferencial, ¿no? En esa oportunidad se creó un sistema, un equipo especial, digamos, que tenía instalaciones aisladas de los demás miembros de SUNAT, pasaban algunos exámenes de integridad, etcétera, etcétera. Y esos mismos estándares son los que han sido aplicados o los que van a ser aplicados al equipo que va a recibir esa información financiera de la SUNAT, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una preocupación de la administración tributaria también, o quizás, mejor dicho, que la administración tributaria por lo menos ha reconocido que esa es una preocupación esencial de los contribuyentes y ha incluido una mención expresa a la confidencialidad, ¿no? Entonces, uno al final no conoce, digamos, los detalles de cómo funcionan los sistemas de la administración, pero lo que sí me parece que es una señal importante es que ante el cuestionamiento, la administración reconoció esa situación expresamente y decidió incluir esa referencia en el texto normativo, digamos. Ahora, antes de continuar, ¿ya está operativo este sistema? La respuesta es no. Falta una norma complementaria, que es una norma que debe dar la SUNAT, ¿no?, ya de ejecución propiamente dicho, ¿no? Digamos, el marco legal, los parámetros generales han sido ya definidos, lo que falta es la operatividad, ¿no?, la implementación, y este es un tema que viene siendo discutido o trabajado de manera conjunta por la administración con la Asociación de Bancos, digamos, ¿no? Pero es un tema que aún está en camino. Nosotros estimamos que va a tomar cierto tiempo, probablemente quizás hacia el segundo semestre de este año. Es una especulación, digamos, pero no vemos que haya una inmediata aplicación de esta disposición, digamos. Debo indicar finalmente que cuando la norma original, este es el decreto legislativo 1434, fue expedido por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades, el Congreso disuelto revisó, digamos, si esa ley vulneraba o no la Constitución política del Perú. Y lo que se concluyó, o lo que el Congreso anterior concluyó, fue que esta norma que comentamos no vulneraba la Constitución. Seguramente es un tema discutible, pero creo que también es importante para el análisis, ¿no? Ya el propio Congreso, basado en algunas jurisprudencias del Tribunal Constitucional que haremos luego, concluyó que la norma no iba contra la Constitución peruana. Ahora, la siguiente pregunta que uno se plantea es, oye, pero ¿para qué la administración quiere esta información si mucha de ella la tiene con el ITF? ¿Es verdad eso o no es verdad? Digamos, ¿no? Y la respuesta es que es verdad, ¿no? Hay mucha información financiera que hoy día la administración tributaria ya maneja, ¿no? Uno sabe que cualquier depósito, provenga del exterior o provenga en efectivo o de otra cuenta en el sistema bancario, o un envío de dinero hacia salida en efectivo o hacia el exterior, queda en los registros del ITF y por ende SUNAT lo conoce, digamos, ¿no? Entonces, creo que es importante también que ustedes tengan o tomen en cuenta esa situación. Mucha de la información respecto a los movimientos de las cuentas, no de los saldos, que la administración conoce, ¿no? Y hoy día por ITF puedes saber cuánta plata ha ingresado a mi cuenta, de dónde he ingresado, si he movido efectivo,
si he enviado dinero al extranjero, si he recibido dinero al extranjero, porque todo eso se va codificando de manera diferente. De manera que esencialmente uno podría decir que la información adicional que tendría la SUNAT ya no solamente sería los saldos, sino los movimientos, sino los saldos en las cuentas, ¿no? Y la administración, y acá ustedes ven en la parte inferior de la presentación, en la exposición de motivos, que no es otra cosa que la explicación de por qué una disposición se da, reconoce tal situación y dice, oye, efectivamente, y lo voy a leer textualmente porque creo que es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dice, ¿no? Cabe precisar que si bien la administración tributaria cuenta con determinada información financiera proveniente de la normativa que regula el ITF, esta es agregada, característica que genera un alto margen de error en la selección de casos. Y luego concluye. Adicionalmente, la necesidad de contar con la información financiera de los contribuyentes nacionales también se sustenta en determinadas prácticas de los contribuyentes, así como en la selección errónea de sujetos para el procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, lo que dice la SUNAT es que con este sistema deberían parar aquellas fiscalizaciones de sujetos que son llamados por movimientos, pero que al final no tienen un incremento patrimonial no justificado. Dice el reporte de la SUNAT que aproximadamente el 70% de los casos que eran llamados por ITF, por cruce de información, terminaban cerrados, es decir, no permitían identificar un supuesto de incumplimiento tributario, ¿no? Acá tengan en cuenta ustedes que es probable que les haya ocurrido, que cuando hay algún tipo de diferencia entre la información incluida en la declaración jurada y el movimiento bancario que SUNAT conoce por el ITF, uno es notificado, ¿no? Con documento de cruce de información. Y entonces la administración ha concluido que el sistema actual no es eficiente para la identificación de casos, ¿no? Típico caso, digamos, ¿no? Una persona, digamos, compró algo, digamos, en 100.000 y lo vende en 101.000, digamos, ¿no? Se ganó 1.000, ¿no? Entonces, en la declaración únicamente va a incluir la ganancia, ¿no? 1.000. Pero el movimiento bancario le va a reportar a la administración un movimiento de 101.000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos casos? Uno es notificado, dice, oye, tú me has declarado 1.000, pero en tu cuenta ha entrado 101.000, por lo tanto yo presumo que hay un incremento patrimonial de 100.000. Y hay que ir a explicar con la pérdida de tiempo, presentar los documentos, etc. Entonces la administración lo que dice es que con el sistema actual, con el sistema anterior del ITF, se presentaban estos inconvenientes y en muchos casos la notificación no permitía identificar un incumplimiento tributario. Al tener un perfil del contribuyente y poder conocer con mayor certeza ya no solamente los movimientos, sino los saldos, esta situación evidentemente no se generaría, ¿no? Y esa es una justificación que da la administración, ¿no? Entonces, esa es básicamente la interacción que existe entre ambos sistemas, ¿no? Y finalmente, me voy a referir, y aquí lo voy a comentar, al tema de la inconstitucionalidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, como ustedes saben, digamos, la Constitución política reconoce el derecho al secreto bancario y a su levantamiento con autorización judicial. Y entonces acá lo que se discute es si al permitir que la administración tributaria entregue directamente información financiera sobre los clientes, sin una previa autorización judicial, si se vulnera o no ese derecho reconocido en la Constitución, ¿no? Y acá, bueno, es un tema ciertamente discutible. Yo voy a comentarles simplemente las diversas posiciones y cómo vienen ocurriendo los hechos actualmente, ¿no? Lo primero, indicar que el Tribunal
Constitucional, cuando se analizó un tema similar por el ITF, allá por el año 2006, me parece, concluyó en buena cuenta que el secreto bancario no es un derecho absoluto, que como todo derecho reconocido en la Constitución, tiene determinados límites, digamos, ¿no? Y uno de esos límites es el control a la evasión y a la elusión fiscal, digamos, ¿no? Entonces, el antecedente, si bien los hechos podrían ser exactamente los mismos, pero el antecedente que existe en el TC lleva a decir que se reconoce que el secreto bancario no es absoluto y que eventualmente hay límites, ¿no? Habrá que definir o habrá que evaluar si esta norma cumple o no con esas limitaciones, pero creo que el mensaje también es claro. No hay un derecho absoluto y podría, eventualmente, en aras del bien común, de evitar prácticas que pueden perjudicar la recaudación tributaria, establecerse limitaciones a ese derecho, digamos, ¿no? Naturalmente, estas sentencias o estas jurisprudencias han sido utilizadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso anterior para justificar la dación de la norma que permite el acceso de la información financiera a la SUNAT, ¿no? Además, existen en cartera algunos proyectos de ley, digamos, de diversos grupos políticos destinados a la derogatoria de la ley, o que propone la derogatoria de la ley. Entonces, digamos que existen dos vías de cuestionamiento a la norma dada en el año 2018. La primera es a nivel jurídico, digamos, de la discusión ante el Tribunal Constitucional. De hecho, ya hay una demanda presentada por el Colegio de Abogados de Lima Sur, cuestionando la constitucionalidad de esta disposición, y a su vez, como les decía, existen 3 proyectos de ley que no han sido dictaminados aún y que proponen la derogatoria de la norma. Difícil anticipar qué es lo que va a ocurrir, pero creo que podemos concluir con lo siguiente, ¿no? Lo primero, como decíamos, esta disposición no es una disposición creada por el gobierno actual, sino es parte de la política que viene siendo implementada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En segundo lugar, los antecedentes jurisprudenciales nos dicen que el secreto bancario no es un derecho absoluto. Por lo tanto, podría ocurrir que eventualmente se concluya que la norma es constitucional, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que la transparencia en la información es parte del estándar que nos toca vivir, ¿no? Hay documentos de la OSDE, por cuestiones de tiempo no los podemos compartir, pero donde se indica que el secreto bancario para efectos tributarios casi ya no existe, digamos, ¿no? Y entonces, yo creo que hacia eso vamos, ¿no? Uno podrá decir, sí, podrá tener juicios de valor al respecto, pero creo que la realidad es que lo que va a imperar es una situación de absoluta transparencia en la tenencia patrimonial, digamos, ¿no? Tanto respecto de lo que uno tiene en Perú y de lo que uno tiene en el extranjero. De manera que esta disposición es simplemente una pieza más dentro de este gran rompecabezas, ¿no? Bueno, y con eso concluyo la presentación y quedo a disposición de las preguntas que ustedes quisieran plantear. Gracias. Vamos a ver si en el chat hay alguna. No, parece que no tenemos preguntas. No sé, Corín, ¿cómo procedemos? Sí, perdón. Gracias, Roberto. Bueno, ha estado muy interesante la información, un tema que todos debemos conocer. Yo no sé, entre todos aquí presentes, alguien que quiere hacer alguna pregunta o quiere, no hemos encontrado ni una pregunta en el chat o quiere o levanta la mano para alguna pregunta.
Parece que todo quedó bastante claro. Ahí viene, ahí viene. Muy interesante, les felicita por la presentación. ¿Cuál es el tratamiento para los acuerdos de doble tributación? Mira, normalmente el acuerdo de doble tributación, por ejemplo, el que tenemos con Suiza, ¿no? Tiene cláusulas de intercambio de información, digamos, ¿no? Entonces, hay, digamos, dos estándares para efectos de los intercambios de información con los convenios, ¿no? Digamos, el estándar bilateral, que es el que tiene, digamos, Perú con Suiza en función al tratado para evitar la doble imposición, y los acuerdos de intercambios automáticos, digamos, ¿no? De hecho, Suiza es uno de los países con los cuales Perú va a intercambiar información automática, ¿no? Suiza ya ha enviado información a Perú sobre peruanos con inversiones en Suiza, digamos, ¿no? Entonces, esto de acá es una iniciativa meramente local, de esta norma que comentamos, pero naturalmente juegan o complementan todos los acuerdos de intercambio que Perú tiene, ¿no? Ok, gracias. Yo veo que Michelle Celi, no sé si Pierina le puedes pasar, abrir el audio a Michelle Celi Vegas. Claro que sí, ahorita le mando la solicitud. Veo la pregunta que ha planteado ahí, ¿no? Sí. Dice si tiene alguna influencia en la recepción de herencia del extranjero. La verdad que no, porque esta es una norma de reporte, ¿no? No es una norma... Ah, bueno, Michelle, no sé ahí si lo va a plantear. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy importante, muy interesante la exposición. La pregunta concreta es que si en el caso de dinero que viene en primer lugar de herencia del extranjero o por otro, si alguien quiere comprar, por ejemplo, un inmueble en el Perú y envía dinero de cualquier país, ¿es que hay una modificación, una tributación del lado peruano o no? No, no, esta norma no modifica el régimen tributario, solamente establecen obligaciones formales de comunicación, ¿no? En el caso concreto de la herencia que tú planteas, digamos, si una persona recibe una herencia no tributa, digamos, hoy en Perú no hay un tributo a la herencia, digamos. Entonces, digamos, si tú recibes la herencia dentro o fuera de Perú, la consecuencia va a ser que la herencia no va a pagar impuestos en Perú, y lo único que va a ocurrir es que probablemente por efectos del depósito en la cuenta bancaria, la administración tributaria tenga información al respecto, y lo que seguramente preguntará es cuál es el origen del dinero, y habrá que hacer una explicación, pero creo que es bien importante tener en cuenta que es una norma que no crea que no cambia el régimen tributario, sino únicamente crea obligaciones formales de reporte. Y para el caso de compra de inmuebles en el Perú, si hay una remesa, digamos, de $100,000, ¿qué es lo que pasaría con la persona que compra el inmueble en el Perú? Digamos, habría que ver, ¿no?, varios temas, ¿no? Lo primero es si la persona es o no residente fiscal en Perú, ¿no? Si es un residente o domiciliado en Perú y recibe una remesa del extranjero, lo que la administración podría preguntar es cuál es el origen del dinero, y si debe tributar o no, digamos. Ahora, si es una persona que no tiene la condición de domiciliado en el Perú y que quiere mandar un dinero para comprar un inmueble en Perú, no hay ninguna situación de riesgo, digamos, de la perspectiva fiscal, ¿no? No hay nada que tributar, digamos, ¿no? Es una persona que no reside en Perú, que decide enviar una remesa para comprar un inmueble que luego utilizará, una situación que no tiene ninguna implicancia respecto a la persona en Perú, ¿no? Que muchas gracias, ¿no? No, encantado. Acá tenemos otra pregunta. El que tiene residencia en Suiza y es peruano, ¿tiene que informar al Perú sobre sus tributos en Suiza? ¿Cómo es? Una persona es El que peruana, tiene pero reside en Suiza. Sí. Así es. No.
No, en Perú el nexo tributario no lo da la nacionalidad, sino el domicilio. Entonces, si una persona tiene la nacionalidad peruana, pero reside en Suiza, no tiene ninguna obligación con el Perú, digamos, respecto a reportar sus rentas, ¿no? Ok, gracias. Solamente debería pagar en Perú por lo que gana en Perú, digamos, ¿no? Si eventualmente tuviese alguna renta de un arrendamiento en Perú o de algún dividendo de una sociedad peruana, bueno, eso naturalmente estará grabado en el Perú, pero no hay ninguna obligación formal que cumplir. Ok, gracias. Y tenemos otra pregunta y agradecen la muy clara presentación también. No es relacionada directamente a este tema, pero sí con impuestos. Un visitante que ha quedado por la pandemia, razón de fuerza mayor, ¿debe pagar impuestos en Perú? A ver, lo que pasa es que un visitante se convierte en residente fiscal y por ende obligado a pagar en Perú a partir del 1 de enero siguiente a aquel en que ha estado 183 días en Perú, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, una persona que vino a Perú, digamos, en mayo y no ha podido salir de Perú por temas de la pandemia, digamos, ¿no? Se encontraría o sería un sujeto obligado a tributar en el Perú a partir del año 2021, digamos, ¿no? Y eso significaría que al ser residente fiscal peruano, tendría que pagar por lo que gana en Perú y fuera de Perú, digamos. Ahora, la pregunta que nos plantean es si hay alguna excepción, es decir, si como consecuencia de la pandemia hay alguna excepción, es decir, no se cuentan los días en los que por fuerza mayor no pude salir de Perú. Y lamentablemente la respuesta es no. De hecho, hay un informe de la Administración Tributaria que dice que como no ha habido una modificación normativa y eventualmente habían vuelos humanitarios y la posibilidad finalmente de salir de Perú, esa situación ha generado que si una persona estuvo 6 meses el año pasado, digamos, a partir de este año será domiciliado en el Perú, ¿no? Y por ende tendrá que tributar. Ahora, si la persona llegó a Perú, digamos, después de junio, a partir de julio, digamos, la obligación no existirá en el año 2021, sino eventualmente en el año a partir del año 2021. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. En una cuenta bancaria, ¿el banco hará la diferencia entre el movimiento por inversión y otro movimiento que se debe reportar a Administración SUNAT? No. En el contexto de esta forma de intercambio de información. O sea, lo que pasa es que en la cuenta bancaria, todo lo que entra a la cuenta bancaria va a ser reportable, digamos, ¿no? Con presidencia del origen. Pero, digamos, si una persona tiene un portafolio, digamos, de $1 millón, digamos, ese portafolio no va a ser reportado. Lo que eventualmente va a ser reportado va a ser el rendimiento de ese portafolio que se deposite en una cuenta bancaria, digamos, ¿no? Pero no el total del patrimonio que tiene, digamos, ¿no? O sea, como ejemplo pone compra y venta de activos bolsa, ingreso y salida de una cuenta para este efecto. ¿Cómo se reportará en relación a cuenta mancomunada? Sí, lo va a... No, se reporta. O sea, es una cuenta reportable porque ha habido el movimiento de dinero en la cuenta, digamos. De hecho, también lo van a hacer por ITF y ahora también por esta disposición, digamos, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque queríamos saber, Roberto, ¿podemos mandar esta presentación a los que han estado presentes? Sin problema. Y ahí vamos a poner el contacto también del señor Roberto Cores para que en algún momento tengan alguna información que soliciten, puedan dirigirse directamente a él. Estoy viendo, no hay otra pregunta por el momento. Entonces, me queda agradecerte, Roberto, realmente por esta presentación tan importante para muchos de nosotros y
pues a todos los que han venido y han estado aquí con nosotros también y que siempre nos acompañan en todas las presentaciones. Y gracias de veras por esta información. Todo el mundo está agradeciendo y quedamos atentos a próximos eventos contigo y con Ernst & Young, que queremos realmente agradecer por el apoyo que siempre nos está dando. Con mucho gusto. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Conversamos. Muchas gracias. Igualmente. Adiós con todos y que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego. Chao, chao.